Un día te encuentras con historias de personas comunes, madres que en un instante de desesperación, frustración o miedo, cruzan la línea de lo permitido y toman la justicia en sus propias manos. Vamos a adentrarnos en los casos más impactantes y perturbadores de crímenes por venganza y justicia personal, momentos donde las emociones y el instinto protector superaron la razón. Verás a personas llevadas al límite, enfrentándose a la traición, el dolor y la impotencia. Aunque parecían casos de la vida cotidiana, se convirtieron en historias dignas de película. Enfrentamiento de Sarah y Michael. Vivía en una tranquila comunidad hasta el día en que algo la sacudió profundamente. Su vecino, Michael Plaisted, alguien que había sido considerado parte del entorno cotidiano y seguro, fue señalado por acciones perturbadoras que involucraban a sus propios hijos. Cuando Sarah se enteró, no solo la invadió la indignación, sino también una desconfianza en el sistema, que no parecía estar tomando la situación con la seriedad que ella esperaba. Michael Plaisted fue arrestado, pero para sorpresa de Sarah y de muchos otros en el vecindario, pronto fue liberado bajo fianza, permitiéndole regresar a su hogar. La presencia de Plaisted a solo unas puertas de distancia no hacía más que intensificar la preocupación y el temor de Sarah por la seguridad de sus hijos. Las noches se volvieron más largas, y cada sonido extraño parecía un recordatorio de la inquietud que ahora invadía su vida. Fue en este contexto, entre la frustración y la desesperación, que Sarah Sands decidió tomar el control. Con un enfoque determinado, fue directamente al apartamento de su vecino con la firme intención de confrontarlo cara a cara. Este encuentro no fue solo un momento de confrontación. Fue la culminación de una secuencia de emociones que Sarah había estado acumulando desde el momento en que supo de los cargos contra Plaisted. Su confrontación con él fue el reflejo de la ira de una madre que percibía la falta de justicia y de protección. Sarah lo enfrentó verbalmente, exponiendo todas sus frustraciones. Sin embargo, lo que comenzó como una confrontación verbal rápidamente escaló, llevando a un altercado físico en el que Sarah actuó con una intensidad inusitada, posiblemente alimentada por el cúmulo de emociones que llevaba acumuladas. Al finalizar el enfrentamiento, Sarah regresó a su hogar. Sus hijos, ajenos a lo que había sucedido, la recibieron sin sospechar la magnitud de lo que acababa de ocurrir. Sin embargo, Sarah, consciente de sus acciones, decidió no ocultar nada a las autoridades, y fue arrestada. En el juicio, su defensa se centró en que había actuado impulsada por el miedo y la desesperación de proteger a sus hijos en un entorno que sentía cada vez más hostil e inseguro. Lucha de André por justicia. Era un hombre dedicado a su familia y comprometido con su vida profesional. Sin embargo, una tragedia en su familia lo llevaría por un camino insospechado de lucha y perseverancia. Todo comenzó cuando su hija Kalinka, quien vivía con su madre en Alemania, falleció de manera repentina. La causa de la muerte nunca fue determinada con claridad, y André pronto comenzó a sospechar que algo más oscuro estaba detrás de la pérdida de su hija. Durante la investigación, Bambersky centró sus sospechas en el médico Dieter Krombach, que en ese momento estaba casado con la madre de Kalinka. Según Bambersky, existían detalles inexplicables en los informes médicos y signos que, a su juicio, indicaban que Krombach estaba involucrado en la muerte de su hija. Así comenzó un largo proceso en el que André intentó, por todos los medios legales, llevar a Krombach ante la justicia. Sin embargo, las autoridades alemanas no encontraban pruebas suficientes y rechazaban las solicitudes de extradición presentadas por Francia. Pasaron los años y la frustración de Bambersky solo creció. La situación se complicaba, ya que cada recurso legal que intentaba era rechazado o encontraba obstáculos legales que parecían insuperables. No obstante, André se mantenía firme en su objetivo de justicia.
Sus días se convirtieron en una serie de viajes y reuniones con abogados, y sus esfuerzos se extendieron a lo largo de casi 3 décadas. A lo largo de los años, su historia se hizo conocida, y su perseverancia inspiró tanto admiración como curiosidad, pues su compromiso era algo que muy pocos hubieran sostenido. Finalmente, cuando parecía que no quedaban opciones legales, André tomó una decisión drástica. Decidió recurrir a una estrategia poco convencional. Contrató a un grupo de personas con el fin de localizar y trasladar a Krombach a territorio francés, donde esperaba que finalmente fuera juzgado. Este grupo siguió al médico y después de capturarlo, lo dejó frente a un tribunal francés. La audacia de este acto marcó un punto culminante en la lucha de Bambersky, pero también generó un gran revuelo en la opinión pública y planteó preguntas sobre los límites de la justicia. El juicio contra Krombach finalmente tuvo lugar en Francia, y André Bambersky, aunque enfrentó su propia batalla legal por su implicación en el traslado de Krombach, logró el objetivo que había perseguido incansablemente durante tanto tiempo. Krombach fue juzgado y condenado por el tribunal francés, y Bambersky fue absuelto de la mayoría de los cargos en su contra, aunque se le impuso una leve sanción. Con esta resolución, su búsqueda de justicia para Kalinka finalmente llegó a su fin, aunque el dolor por la pérdida de su hija nunca desapareció. Confrontación pública de Gary y Jeffrey. Llevaba una vida tranquila en Baton Rouge, Luisiana, hasta que una experiencia devastadora cambió su vida y su reputación en la comunidad. El día en que descubrió que su hijo había sido víctima de un conocido instructor de karate llamado Jeffrey Doucette, algo en su vida cambió para siempre. Esta noticia impactó profundamente a Gary, quien no solo enfrentaba el dolor de saber lo que su hijo había vivido, sino también una impotencia que parecía imposible de soportar. Al no ver una respuesta rápida o efectiva del sistema de justicia, su frustración aumentó. El caso avanzó y Doucette fue detenido y trasladado a California, donde enfrentaría los cargos. Sin embargo, las esperanzas de justicia que Gary albergaba parecían diluirse en la incertidumbre del proceso judicial. Los días transcurrieron y la frustración se acumulaba en su interior, alimentada por el desconsuelo de un padre que solo buscaba una respuesta contundente para su familia. Fue entonces cuando Gary ideó una estrategia que cambiaría la percepción de su historia para siempre. Un día, Gary recibió información sobre el traslado de Doucette de regreso a Luisiana. Fue al aeropuerto de Baton Rouge, donde, entre un grupo de personas y cámaras de medios locales, esperó la llegada del avión que transportaba a Doucette, quien estaba siendo escoltado por la policía. Cuando finalmente el grupo atravesó el aeropuerto, Gary, oculto a simple vista y en medio de la multitud, decidió actuar. Sin mediar palabra, confrontó a Doucette y el episodio se desarrolló en plena vista de los presentes y las cámaras, lo que capturó un momento que rápidamente se difundió a nivel nacional. Lo que sucedió a continuación fue un evento que generó opiniones divididas en la sociedad. Mientras algunos veían el acto de Gary como un error impulsivo, otros comprendían el dolor y la desesperación que lo habían llevado a tomar esta acción. El impacto del caso llegó incluso a los tribunales, donde se consideraron tanto la gravedad de sus acciones como el contexto emocional detrás de ellas. En lugar de recibir una sentencia prolongada, Gary Plauche fue sentenciado a libertad condicional y servicio comunitario, lo que le permitió continuar su vida fuera de prisión. Juicio y decisión de Marianne. Era una madre soltera que vivía con su hija, Anna, en una pequeña ciudad en Alemania. Criar a Anna había sido el mayor propósito en la vida de Marianne, y su conexión como madre e hija era profunda.
Sin embargo, el destino les deparaba una situación trágica que cambiaría sus vidas para siempre. Un día, Anna fue víctima de una agresión en la que el principal sospechoso fue Klaus Grabowski, un conocido en la comunidad. Este acontecimiento fue devastador para Marianne, y la conmoción que generó en su entorno fue inmediata. Para ella, el futuro sin su hija era un concepto imposible de aceptar. Cuando comenzó el proceso judicial contra Grabowski, Marianne no faltó a ninguna audiencia. Durante el juicio, escuchó una y otra vez los detalles del caso, los argumentos de la defensa y los intentos del acusado de justificar lo ocurrido. La experiencia fue agotadora para ella, ya que revivía el dolor una y otra vez en la sala del tribunal, mientras trataba de comprender cómo alguien podía haberle hecho tanto daño a su pequeña hija. La sensación de impotencia comenzó a crecer, y cada día que pasaba, su frustración se intensificaba. Fue en una de estas audiencias cuando Marianne tomó una decisión que sorprendió a todos. En medio del juicio, y mientras el acusado estaba frente a ella, Marianne se levantó y enfrentó a Grabowski directamente. En un acto de valentía y en un intento de cerrar un capítulo doloroso, sacó una pistola que había escondido y disparó. Este momento, capturado y relatado por los presentes, se volvió rápidamente un tema de conversación en todo el país. Lo que comenzó como un juicio estándar pronto se transformó en un caso que cuestionaba el papel de la justicia y el derecho de las personas a tomar medidas extremas. Las autoridades arrestaron a Marianne de inmediato, y ella asumió la responsabilidad de sus actos sin resistencia. El juicio en su contra se convirtió en un tema mediático que atrajo la atención de personas dentro y fuera de Alemania, generando un intenso debate sobre los límites de la venganza y el papel de los tribunales en casos de justicia personal. Las opiniones estaban divididas. Algunos la consideraban una madre devastada y valiente que, al no encontrar paz en el sistema legal, optó por actuar en nombre de su hija. Otros, en cambio, cuestionaban su decisión y argumentaban que la justicia personal era peligrosa y desestabilizadora para la sociedad. Interrogatorio de Bonita al novio. Era una madre protectora que siempre buscaba asegurar el bienestar de sus hijos. En diciembre de 2012, Bonita comenzó a sospechar que el joven con quien su hija estaba en una relación no era de confianza. Sus dudas crecieron hasta convencerse de que el joven había actuado de manera inapropiada con otro de sus hijos. Con esta sospecha en mente y sin pruebas concluyentes, Bonita decidió enfrentar al joven, lo que dio lugar a un incidente que rápidamente se tornó complejo y lleno de tensión. En un intento de resolver sus dudas y obtener respuestas, Bonita atrajo al joven hasta su casa móvil, donde planeaba confrontarlo directamente. Sin embargo, lo que comenzó como un intento de diálogo, pronto escaló. Bonita, acompañada de dos personas cercanas a ella, lo retuvo en el lugar con la intención de obtener una confesión. El ambiente se tornó intenso, y lo que inicialmente parecía ser un interrogatorio se transformó en una situación tensa y prolongada. Durante varias horas, Bonita intentó que el joven confirmara sus sospechas. Su frustración y la intensidad de sus emociones la llevaron a emplear métodos de presión que incluían tanto amenazas como tácticas intimidatorias. La presión que ejerció sobre el joven fue aumentando hasta el punto en que se consideró que el interrogatorio había cruzado ciertos límites. Finalmente, el joven logró liberarse de la situación y buscó ayuda de las autoridades, quienes se enteraron de lo sucedido y comenzaron una investigación. Bonita fue arrestada y enfrentó varios cargos debido a su conducta, entre ellos el de confinamiento criminal. En el proceso legal, Bonita admitió que sus acciones habían sido motivadas por la preocupación y el temor, y reconoció que no había tomado decisiones prudentes. Al relatar su versión, explicó que su estado emocional la había llevado a actuar de forma precipitada,
y que su objetivo principal siempre había sido proteger a su familia. El tribunal dictó una sentencia que incluía libertad condicional y un monitoreo supervisado por GPS. Además, Bonita fue requerida a participar en terapia para el control de la ira, un paso que el juez consideró importante para ayudarla a evitar futuras situaciones de confrontación. La resolución del caso, aunque dejó insatisfechos a algunos que esperaban una sentencia más severa, fue vista por otros como una oportunidad de rehabilitación para Bonita. Este caso generó un debate sobre los límites de las reacciones parentales y el rol de las emociones en las decisiones impulsivas. Para muchos, el incidente fue una lección sobre la importancia de buscar soluciones pacíficas y racionales, aun cuando las emociones y el temor por la seguridad familiar son abrumadores. A lo largo de este proceso, Bonita mantuvo su postura de que todo lo que había hecho surgía de su deseo de proteger a sus hijos, aunque admitió que sus métodos fueron inapropiados. Número 6. Lupe y Barry enfrentan a Calvin. Eran padres dedicados que habían trabajado arduamente para brindar una vida mejor a sus hijos en el vecindario de Bayview, en San Francisco, una zona que enfrentaba problemas de delincuencia y desafíos económicos. Su hija, a quien siempre consideraron una estudiante destacada y una joven responsable, comenzó a involucrarse con un joven llamado Calvin Sneed. Con el tiempo, Lupe y Barry descubrieron que Calvin no solo era miembro de una pandilla local, sino que también tenía antecedentes relacionados con el tráfico de personas, lo que los alarmó profundamente. Temían que su hija estuviera en peligro debido a esta relación, y esa preocupación se convirtió en el foco de sus vidas. Intentaron varias formas de alejar a su hija de Calvin, pero ella parecía cada vez más comprometida con esta nueva relación. Ante la falta de soluciones, Lupe y Barry buscaron apoyo de las autoridades, pero las respuestas que recibieron no los tranquilizaron. Los padres sintieron que estaban enfrentando solos una situación que ponía en riesgo a su hija. Decididos a protegerla y sin encontrar alternativas satisfactorias, optaron por tomar medidas directas para resolver la situación. El 4 de junio de 2012, Lupe y Barry decidieron confrontar a Calvin de una forma definitiva. Según los informes, lo encontraron conduciendo en las afueras de Candlestick Park, en San Francisco. Lo que ocurrió a continuación fue un incidente que generó un fuerte impacto en su comunidad y atrajo la atención de los medios. Sneed fue encontrado herido en el lugar y no sobrevivió al incidente, lo que llevó a las autoridades a investigar los acontecimientos que habían conducido a este desenlace. Pronto, la investigación reveló que Lupe y Barry habían estado involucrados en el incidente, lo que llevó a su arresto y a la apertura de un caso en su contra. Durante el proceso judicial, la defensa de la pareja argumentó que sus acciones habían sido impulsadas por el miedo y el deseo de proteger a su hija de una situación que percibían como peligrosa. Por su parte, la fiscalía sostuvo que habían actuado de manera premeditada y habían planeado el encuentro con la intención de eliminar a Calvin Sneed. Esta diferencia de argumentos desencadenó un debate público sobre los límites de la justicia personal y hasta qué punto puede justificarse una reacción impulsada por el instinto de protección. El caso dividió a la opinión pública. Algunas personas empatizaban con Lupe y Barry, comprendiendo que la desesperación de los padres por el bienestar de sus hijos puede llevar a decisiones impulsivas. Otros, sin embargo, consideraban que la acción había cruzado un límite y que el sistema de justicia debía evaluar el caso con objetividad y sin dejarse llevar por el contexto emocional. Después de analizar las pruebas y las circunstancias, el jurado decidió reducir la gravedad de los cargos, encontrando los culpables de homicidio involuntario en lugar de asesinato premeditado, teniendo en cuenta el miedo y la preocupación que impulsaron sus decisiones. La sentencia final permitió que la pareja recibiera una condena más leve, aunque aún debían cumplir un tiempo en prisión. La experiencia de Lupe y Barry
generó profundas reflexiones en la comunidad sobre la necesidad de ofrecer apoyo a los padres en situaciones difíciles y de crear mecanismos efectivos para proteger a los jóvenes de influencias perjudiciales. Su historia fue, para muchos, un llamado a revisar cómo las leyes pueden apoyar o limitar las acciones de quienes buscan proteger a sus seres queridos. Descubrimiento de Jason y Raymond. Residente de Daytona Beach, Florida, era conocido como un padre devoto que valoraba profundamente la seguridad y el bienestar de su familia. Su vida familiar era un refugio de amor y protección, y se esmeraba en mantener una relación cercana y positiva con sus hijos. Raymond Frolander, un joven cercano a la familia y en quien Jason confiaba, se había convertido en una figura frecuente en el hogar. Sin embargo, lo que comenzó como una relación de confianza familiar se convirtió en una pesadilla cuando Jason descubrió una situación perturbadora que involucraba a su propio hijo y a Frolander. Una noche, Jason regresó inesperadamente a casa y encontró a Frolander en una situación inapropiada con su hijo. El choque emocional fue inmediato y desgarrador. La traición de alguien a quien consideraba casi como familia era difícil de procesar. Movido por la ira y el desconcierto, Jason reaccionó de manera impulsiva y confrontó a Frolander en el lugar. En un acto de protección hacia su hijo y sin una idea clara de cómo proceder, decidió tomar la situación en sus manos. El enfrentamiento se tornó físico rápidamente y Jason se dejó llevar por el instinto protector hacia su hijo. Sin embargo, en un momento de lucidez, fue el propio hijo de Jason quien intervino, pidiéndole a su padre que detuviera la confrontación. Esta intervención fue suficiente para que Jason se detuviera y decidiera entregarse a las autoridades. Al llegar la policía al lugar, Jason explicó los detalles de lo que había ocurrido y confesó su reacción emocional frente al incidente. El caso generó un debate público que tocó temas como la protección infantil, la justicia personal y el rol de las emociones en momentos de crisis. Las autoridades locales, en lugar de imponer una pena estricta, consideraron las circunstancias y las motivaciones que habían llevado a Jason a actuar de esa forma. Finalmente, Jason no enfrentó cargos graves y fue puesto en libertad. Esta decisión fue apoyada por el jefe de policía, quien expresó públicamente su comprensión hacia la reacción de Jason, reflejando el sentimiento de solidaridad de la comunidad. Por su parte, Frolander fue juzgado y condenado a una larga sentencia en prisión, además de tener que registrarse en una lista de vigilancia de agresores. Para Jason y su familia, la sentencia fue un cierre necesario, aunque el trauma del incidente permaneció. A lo largo del proceso, Jason se mostró comprometido en brindar apoyo emocional a su hijo, reconociendo que el impacto psicológico sería un reto que su familia debería enfrentar con tiempo y dedicación. Este caso dejó una impresión duradera en la comunidad de Daytona Beach. Fue un recordatorio de la fragilidad de la confianza familiar y del importante rol de los padres en la protección de sus hijos. Para muchos, la historia de Jason reflejó la naturaleza humana en su estado más vulnerable y protector. A través de entrevistas y declaraciones públicas, Jason transmitió un mensaje sobre la importancia de estar atentos a las señales y de siempre brindar apoyo emocional a los hijos. Reacción del padre en Texas. En una tranquila comunidad rural de Texas, una familia organizaba una reunión al aire libre en su rancho. La ocasión era un día especial en el que se reunían familiares y amigos para disfrutar de una barbacoa. Mientras el evento transcurría con normalidad, una niña se alejó de los adultos para alimentar a los animales en la parte trasera de la propiedad. Fue en ese momento cuando un hombre, Jesús Mora Flores, quien trabajaba en el rancho como ayudante, fue descubierto en una situación inapropiada con la niña. El padre de la niña, al escuchar sus gritos, corrió hacia el lugar
y fue testigo de una escena que lo llenó de una profunda indignación. Sin pensarlo, su instinto protector lo llevó a intervenir de inmediato. En un acto de reacción impulsiva y movido por el amor hacia su hija, el padre confrontó a Mora Flores. Lo que comenzó como un intento de proteger a su hija, pronto escaló a un enfrentamiento físico, en el que el padre actuó de manera contundente para evitar que Mora Flores pudiera causar más daño. El incidente generó una respuesta rápida por parte de los servicios de emergencia. Después de que la situación se calmara, el padre contactó a las autoridades y solicitó ayuda. Cuando llegaron, confirmaron que Jesús Mora Flores no había sobrevivido al enfrentamiento. La situación era complicada, ya que, aunque el padre había actuado en defensa de su hija, sus acciones tenían un impacto legal que debía ser evaluado por las autoridades locales. Sin embargo, al revisar los detalles y los testimonios, el caso fue remitido a un gran jurado, que debía determinar si las acciones del padre eran justificadas bajo la ley de Texas. El sistema de justicia texano permite el uso de fuerza letal para defenderse y proteger a otros en casos de agresión física y sexual. Así, después de revisar la evidencia y entender la reacción emocional del padre, el jurado decidió no presentar cargos en su contra, concluyendo que sus acciones estaban justificadas en el contexto de defensa personal y protección familiar. La decisión del jurado fue bien recibida por la comunidad, que expresó su apoyo al padre y simpatizaba con su reacción ante una amenaza directa hacia su hija. El caso del padre en Texas rápidamente atrajo la atención de los medios nacionales y generó debates sobre las leyes de defensa personal. Para algunos, este caso fue un ejemplo de la importancia de contar con un sistema que permita a los individuos proteger a sus seres queridos en situaciones de peligro inminente. Para otros, fue una muestra de cómo los actos impulsivos, aunque comprensibles, pueden generar consecuencias difíciles de manejar. El padre, en las pocas declaraciones que hizo tras el incidente, expresó su dolor por lo sucedido y su determinación de proteger a su hija en el futuro. Aunque no enfrentó cargos, el episodio dejó una marca en su vida y en la de su familia, quienes debieron procesar lo sucedido y trabajar en la recuperación emocional de la niña. La comunidad, por su parte, se unió en apoyo a la familia y expresó su solidaridad en los días posteriores al incidente. El caso quedó grabado en la memoria de la comunidad como un recordatorio de la importancia de la protección y de los límites de la justicia personal. Para muchos, el acto del padre fue visto como un símbolo de amor y valentía, y la historia sigue siendo discutida como un ejemplo de cómo los valores familiares y la ley pueden coincidir en contextos complejos. La experiencia, aunque dolorosa, se convirtió en una lección sobre la importancia de la seguridad y la responsabilidad en el cuidado de los más vulnerables en la familia. Enfrentamiento de Kenneth y Thomas. Era un hombre de familia en el condado de Maury, Tennessee, cuya vida cambió de forma radical cuando descubrió que sus hijas habían sido víctimas de acciones inapropiadas de un hombre llamado Thomas Williams. La situación generó un fuerte impacto en Kenneth, quien inmediatamente reportó el incidente a las autoridades. Sin embargo, el proceso judicial avanzó de manera que, en la opinión de Kenneth, no se estaba haciendo justicia de manera adecuada. Tras la declaración de culpabilidad de Williams, el juez dictó una sentencia de 3 años de libertad condicional supervisada, lo cual fue recibido con consternación y frustración por parte de Kenneth y su familia. El veredicto fue un golpe inesperado para Kenneth, quien se había aferrado a la esperanza de que el sistema judicial protegería a sus hijas de forma más efectiva. Para él, la sentencia de libertad condicional no hacía justicia a la gravedad de lo que su familia había atravesado. Con esta decepción en mente y un profundo sentimiento de impotencia, Kenneth tomó la decisión de confrontar personalmente a Williams. Un día, decidió buscar a Williams y hacerle frente directamente.
En un arranque de emociones, se acercó a la casa de Williams y le exigió respuestas. Lo que comenzó como una conversación tensa escaló a un altercado físico en el que Kenneth, impulsado por la indignación, expresó toda la frustración acumulada desde el inicio del caso. En un momento del enfrentamiento, Kenneth golpeó a Williams, quien cayó al suelo y resultó herido. Los vecinos llamaron a las autoridades, que intervinieron y detuvieron el altercado. Después del incidente, Kenneth fue arrestado y enfrentó cargos de agresión física. Durante el proceso, se dio a conocer que su reacción había sido impulsada por el sentimiento de injusticia que había experimentado debido a la sentencia de Williams. Al relatar su versión de los hechos, Kenneth explicó que, como padre, sentía la obligación de proteger a sus hijas y que su reacción había sido un reflejo de su frustración ante un sistema judicial que, en su opinión, no había actuado con severidad. En el tribunal, Kenneth recibió una sentencia de libertad condicional, y el juez le advirtió sobre las consecuencias de tomar la justicia en sus propias manos. Sin embargo, este caso fue un tema de conversación en la comunidad, y muchas personas empatizaron con la situación de Kenneth. En redes sociales y en medios locales, la historia generó apoyo para él y sus hijas, y se plantearon cuestionamientos sobre si la sentencia de Williams había sido realmente adecuada para proteger a la sociedad y a los menores.